Buenas tardes, estimados estudiantes. Le damos la bienvenida a un nuevo taller en alianza con BCP y TIVA, que el día de hoy nos van a ayudar a poder abarcar un tema tan importante como el de las inversiones y además que nos van a poder permitir ingresar a este nuevo mundo, ¿no? Para ello, por favor, permítame presentarles a nuestro ponente el día de hoy, el licenciado Youssef Abi Fadel, Experience Owner en TIVA Perú. Por favor, todos recordemos mantener nuestros micrófonos apagados durante la sesión y vamos a escribir todas nuestras dudas o consultas en el chat, ¿sí? Se van a responder las preguntas en la presentación y también al finalizar. Así que pueden dejar sus consultas ahí en el chat y al final de la presentación también van a ser atendidas, no se preocupen. Muy buenas tardes, Joseph, ¿qué tal? Puedes continuar con la presentación. Perfecto, muy buenas tardes. Vamos a dar unos 4 minutos de tolerancia hasta las 6:05 para que tengamos a todos los asistentes posibles. Así que si es que han sabido de alguien que se haya inscrito que vaya a poder entrar, vayan avisándole. Como bien estaban comentando, algunas de las preguntas durante la presentación las vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos tocando diferentes temas, pero me parece bien importante que van a haber preguntas que al final vamos a responder. Probablemente nos prolongamos un poco más para cualquier duda que puedan tener. Así que si es que tenían alguna persona que se haya inscrito y que no la vean, avísenle. 6:05 estamos comenzando ya con la presentación. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber asistido. Bienvenidos al curso de hoy, La Juventud Inversionista en el Perú. Soy Youssef Abi Fadel, soy Experience Owner o dueño de experiencia Product Owner de TIVA, el app de inversiones del BCP, app que se lanzó a finales de mayo, inicios de junio de este año y que está dedicada a la asesoría de personas que quieran invertir a través de fondos mutuos administrados por Credit Corp Capital SAF. En esta oportunidad quiero compartir parte de los conocimientos que tengo. Vengo de trabajar durante los últimos 7 años en la industria de la gestión de patrimonios y de las inversiones, así que mi trabajo ha sido ver bolsa durante los últimos 7 años, primero en Citibank y luego he trabajado en el Family Office del BCP, actualmente Victus Capital, con clientes perfil Family Office de $10 millones para arriba como analista, luego como asesor de inversiones en el segmento en alta, clientes de 200.000 a $2 millones y actualmente soy el dueño de experiencia o el dueño de la TIVA, que es para todos los clientes del BCP. Mi background es de economía, yo soy economista por la Universidad del Pacífico y candidato al MBA por INSEAD en Francia para el año 2022. Le doy las gracias a todos por estar aquí y recordar que todas las preguntas que se puedan hacer durante la presentación las dirijamos a través del chat, algunas las iré respondiendo en el transcurso de la presentación y otras las responderemos hacia el final. Así que vamos a hablar de inversiones. ¿Cuál es la agenda que tenemos el día de hoy? Perfecto. Lo primero es del ahorro a la inversión. ¿Cómo damos ese paso de estar ahorrando a comenzar a invertir? Lo siguiente es qué activos de inversión existen, cómo se puede invertir, si todos son iguales, qué diferencias los caracterizan, qué tipos de riesgos hay para invertir, si es que el riesgo es malo en sí, y cómo es que esto se ve reflejado en verdad en dinero. Criterios para construir un portafolio, cómo construyo yo un portafolio de inversión. ¿Qué son los fondos mutuos? Y finalmente, y muy brevemente, una mención acerca de TIVA y cómo utilizar TIVA si es que finalmente están interesados. Así que lo primero es del ahorro a la inversión. Ciertamente el ahorro es el paso número 1 para comenzar a invertir. Uno no puede invertir si es que no ha ahorrado un dinero previamente. Pero, si bien el ahorro es el paso inicial o el primer paso, invertir es lo que nos permite consolidar el patrimonio. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué en esta coyuntura, por qué en coyunturas como la del 2021 en particular, se ha hecho tan importante o tan valioso invertir? Luego de una crisis, como la crisis generada por la pandemia en el 2020, como la crisis del coronavirus, o cualquier crisis históricamente, suelen venir procesos de recuperación económica, de reactivación económica. Y en el caso de la crisis generada por el coronavirus, de reapertura económica. Y cuando hay recuperación, reapertura, nuevo consumo que se ha estado manteniendo guardado, lo que viene es la inflación. Una alta demanda o un rebote de la demanda viene con inflación, la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios. En los contextos de inflación,
¿qué es lo que vamos a ver? Vemos que el dinero pierde valor, pierde poder de compra. Entonces, nuestros ahorros, si nosotros lo que hacemos es tener nuestro dinero simplemente en cash, ahorrado en la cuenta de ahorros, lo que termina pasando es que la inflación se come, por así decirlo, el valor de nuestro dinero. ¿Cuánto ha sido la inflación en el mes de septiembre? En el mes de septiembre ha sobrepasado el 0.5%, con lo cual ya llegamos, si no me equivoco, 5 meses en los cuales la inflación anualizada en el Perú ha superado el rango meta del Banco Central de Reserva de 3%. Estamos hablando de una inflación anualizada de aproximadamente 5.3%, la que hemos visto en Perú, si agarramos año a año. Considerando esto, entonces, si yo tenía 100 soles el año pasado, estos 100 soles ahora tienen un poder de compra, un valor real, no de 100, mis mismos 100 soles de hace un año, ahora valen 94. Bueno, si es que la inflación fuera de 5.3, 94.7% es lo que estamos hablando de inflación, de valor de mi dinero. Mi dinero pierde valor, pierde poder de compra por la inflación. Y estamos en un contexto inflacionario, y las inflaciones, si bien puedan ser temporales por el actuar de los bancos centrales, van a tomarse un tiempo, y eso va a seguir comiéndose el valor de mi dinero. Dejar el dinero en la cuenta hace que la inflación se lo coma. Entonces, ok, ya entiendo que yo tengo que invertir para no mantenerme únicamente en cash y que la inflación no se coma el valor de mi dinero, pero hay un dinero que yo de todas maneras tengo que mantener guardado, que tengo que tener disponible en cualquier circunstancia. ¿Son compatibles el ahorro y la inversión? Pues sí, sí lo son. Existen distintos instrumentos de inversión. Cada instrumento de inversión, cada tipo de activo de inversión tiene un cierto nivel de riesgo y un cierto retorno esperado. Un portafolio de inversiones que se ha elaborado de manera gradual, progresivamente, poco a poco, con paciencia, y que se ha elaborado de manera eficiente, diversificado, refuerza el ahorro porque lo que va a hacer en el largo plazo es consolidar el valor de mi capital, consolidar el patrimonio. Una inversión bien hecha, pacientemente y de manera eficiente, lo que va a hacer es que mi patrimonio en el largo plazo crezca. Y una consolidación de patrimonio claramente lo que nos va a ayudar es a tener una mejor planificación financiera. Una parte de mi dinero, por lo tanto, puede estar ahorrado en una cuenta de ahorros para cualquier necesidad muy pronta, pero la mayoría de mi dinero sí debería de estar invirtiéndose poco a poco. ¿Cuánto invertir de lo que ahorro? Realmente es una pregunta que siempre los economistas vamos a decir que depende. ¿Cuánto debería de invertir de lo que yo ahorro? Recordemos que el ahorro, muy en sencillo, es mis ingresos menos mis gastos. Entonces, lo que a mí me ingresa de dinero menos lo que yo estoy gastando, ese es mi ahorro. ¿Cuánto de ese ahorro, cuánto de ese excedente de ingresos debería yo de invertir? Depende ciertamente de los objetivos y necesidades, que son los que finalmente definen los planes o las metas que uno se pueda trazar, y también cuánto uno debería tener en un fondo de emergencias o un dinero disponible en el corto plazo. Como regla general, una regla que yo aplico es, del total de lo que uno tiene ahorrado, 30% mantenerlo en efectivo, 70% invertirlo. Puede sonar un poco alto, pero es la realidad. Mantener el dinero ahorrado simplemente no nos va a generar mayores ganancias, la inflación se va a comer el valor de nuestro dinero, el dinero invertido en el largo plazo efectivamente es lo que va a consolidar nuestro capital, por eso la proporción ideal que yo recomiendo es del total del dinero ahorrado, 30% que se mantenga igual como un ahorro simplemente, y 70% sí se invierta. Y de nuevo, invertir poco a poco de manera disciplinada y diversificada. Ahora bien, ya hemos visto la importancia entonces de invertir. Hay que paliar la inflación y que es compatible con el hecho de ahorrar. Sin embargo, invertir no debería ser un excedente. Hay una muy mala costumbre, la cultura de inversión en el Perú todavía es muy incipiente, todavía falta desarrollarse, y hay una muy mala costumbre de pensar que el invertir debería ser solamente con lo que me sobra. Invierto solamente lo que sé que puedo perder. Eso sería ir al casino, es diferente a invertir. Invertir no es lo mismo. Invertir es parte del presupuesto. Uno tiene que, dentro del presupuesto mensual que uno se puede trazar, que uno se puede plantear, invertir debería de ser parte de ese presupuesto. Jamás un excedente, es parte del presupuesto. Entonces vamos a tomar como un ejemplo un ingreso o un presupuesto mensual de 2.000 soles y hagamos el ejercicio de identificar cuáles son los ingresos, estos 2.000 soles, y cuáles son los gastos y por lo tanto cuál es ese marginal de ahorro y de inversión que yo puedo tener. Lo primero que uno debería de priorizar, luego de que a uno le ha llegado el ingreso mensual por un sueldo, un alquiler, una renta, etc., lo primero que uno debe priorizar son los gastos fijos. Son esos gastos de los cuales uno efectivamente no se puede escapar. ¿Y qué categorías entran acá? Pues todos los viáticos, alquileres u hogar, servicios básicos, luz, agua, teléfono, alimentación, el pago de deudas también, porque el pago de deudas hay que honrarlas, si no puede tener consecuencias
importantes, puede ser una deuda vehicular o puede ser una deuda de consumo de la tarjeta de crédito, y cualquier otro gasto o monto estable. En mi caso particular, por ejemplo, entre mis gastos fijos yo incluyo la gasolina del carro. No es mucho, la verdad, no me tengo que transportar demasiado en pandemia, pero igual sé que siempre voy a tener ahí un gasto fijo de una cierta cantidad de dinero. Entonces, de mis 2.000 soles yo ya sé que va a haber una cantidad de dinero que son gastos fijos de los cuales no voy a poder escapar. Eso los tengo clarísimos, son lo mínimo para mantener mi calidad de vida. Lo siguiente en prioridad, ¿qué va a ser? Va a ser el fondo de emergencias. El ahorro, lo que uno sí podría decir a ciencia cierta del ahorro como tal. El fondo de emergencias es un fondo de ahorro para la salud o para los imprevistos. Creo que lamentablemente la pandemia nos ha puesto demasiado en relieve la necesidad o la importancia de tener un fondo de contingencias o un fondo de emergencias, y este es dicho fondo. El fondo no es simplemente yo agarro una cantidad de dinero de este mes y listo, ese es mi fondo de emergencias. El fondo de emergencias poco a poco hay que agarrar la costumbre de que el ahorro, la inversión y que el fondo de emergencias no se construyen simplemente como que este mes para el fondo de emergencias, este mes para ahorro, este mes para inversiones, no. Cada mes un poco de dinero se va a cada uno de estos distintos o de estas distintas categorías. Así que un fondo de emergencias es prioritario. Luego de los gastos fijos, el fondo de emergencias. Y luego es donde viene la discusión. Inversiones u ocio. El entretenimiento de hoy, el ocio, o el entretenimiento del futuro, el hecho de invertir y consolidar mi patrimonio, generar riqueza. Pues hay que buscar un equilibrio. No puedo decir 100% uno, 100% otro. Ciertamente va a depender de las preferencias de cada uno. ¿Cuánto, luego de los 2.000 soles, a los cuales le hemos descontado los gastos fijos y le hemos descontado el fondo de emergencias, cuánto de eso se debería ir al entretenimiento y cuánto se debería ir a invertir? Es una decisión personal. De nuevo, yo le daría una mayor prioridad a las inversiones que al entretenimiento, pero es necesario los dos, claramente. Ahora bien, ¿qué pasa si después de que yo he presupuestado mi entretenimiento, inversión, y hay un mes en el cual tengo un monto de dinero que no tenía previsto, tengo un excedente? Usualmente, y una mala costumbre en el país podría ser que apenas alguien tiene un excedente, se va y se compra un televisor, se va y se compra o agarra y rompe la tarjeta con Rappi, o se gasta ese dinero con demasiada rapidez. Es una muy mala costumbre. Una buena costumbre sería que ese excedente, ese dinero que no teníamos previsto, pueda ser o bien al fondo de emergencias o bien a invertir. Es una muy sana costumbre invertir, porque invertir es pensar en el futuro, es priorizar el futuro. Así que yo hacía este ejemplo con los 2.000 soles y, por ejemplo, teníamos en el hogar, se nos iban 500, en alimentación mensual 350, otros viáticos, otros gastos 150. Luego de los gastos fijos viene la otra prioridad, el fondo de emergencias. En este caso estoy asignando un 12.5% del total del presupuesto. A inversiones, 25% es un número ambicioso, 25% de mi ingreso se va a inversión, y el restante, ya el marginal, yo lo estaba asignando al ocio. Así que cualquiera podría hacer un presupuesto, saber más o menos cuáles son sus ingresos mensuales, mapear los gastos fijos, hacerse una idea de cuánto quisiera tener en un fondo de emergencias, y luego viene la discusión: cuánto invertir, cuánto al ocio, cuánto para el futuro, cuánto para el entretenimiento de hoy. Ya por supuesto, la inversión, viene la pregunta entonces: ok, yo ya he decidido que quiero invertir y ya me he hecho un presupuesto mensual de cuánto voy a invertir, o tengo un dinero que estaba esperando para poder invertir. ¿En qué invierto? ¿Qué activos de inversión pueden existir? Cuando se habla de inversiones, la gente suele pensarlo únicamente en dos tipos de activos. La gente solamente piensa en acciones, o más recientemente la gente únicamente piensa en criptos, en criptomonedas. Sin embargo, existen otros tipos de activos de inversión. Cada activo tiene un cierto nivel de riesgo y un cierto nivel de retorno o rentabilidad esperada. Acá recordemos, y es una ley, creo no solamente aplica a inversiones, sino en general, que el que arriesga no gana. En este caso es: a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Así que vamos a ir de menor a mayor riesgo. En el primer grupo, en el primer tipo de activos, aparece la liquidez, lo que también llamamos money market. Y en money market aparecen justamente los depósitos a la vista o los depósitos a plazo, y los activos de menor riesgo, que son activos de menor riesgo o menor rendimiento. Un depósito a plazo antes podía pagar más, actualmente, luego de la baja de tasas que ha habido en los últimos años, y especialmente en el año de pandemia, los depósitos a plazo redujeron los intereses que efectivamente pagaban. Es más, alguna vez una persona me dijo: bueno, pero si un depósito a plazo me paga 4.5%, perfecto.
bueno, a ese 4.5% hay que descontarle la inflación de 5.3, con eso ya el rendimiento real es negativo. Y aparte, si la discusión era entre soles y dólares, con una devaluación del sol de 15%, pues realmente las ganancias no es que hayan sido positivas. Entonces, siempre hay que ponerlo en relieve. Los depósitos a plazo, como digo, son los activos de menor riesgo, no tienen prácticamente riesgo, el único riesgo que hay es el riesgo de la empresa, de la entidad que los da, también son los activos de menor rendimiento en el largo plazo. En el largo plazo los depósitos son los de menor rendimiento, pero sirven para las personas que no tienen ningún riesgo. Si le damos un escalón arriba en riesgo y retorno, ¿quién aparece? Aparece la renta fija. Aparece todo el universo de los bonos. ¿Qué es un bono? Es un instrumento de deuda que puede ser emitido por un gobierno, en ese caso se le llama bono soberano, o puede ser emitido por una empresa, en cuyo caso se le llama bono corporativo. Los bonos, como la deuda de las personas, tienen un plazo y tienen una tasa de interés, que son definidas al momento en que se emite el bono. Por dar un ejemplo de uno de los bonos muy negociados en las mesas de inversión acá en el Perú, vamos a agarrar Ecopetrol, Petróleo de Colombia, un bono que no paga impuestos sobre las ganancias, por ser comunidad andina. Un bono de Ecopetrol con vencimiento al 2023 y un cupón o un interés de 5.9% anual. Perfecto, es un bono que paga 5.9% anual en dólares y que se va a vencer en 2043. Los bonos, a diferencia de los depósitos, se transan en un mercado secundario, se transan en el mercado, se pueden comprar y vender en cualquier momento. Por eso es que los bonos también tienen algo de volatilidad en el precio. Ahora, un paso adelante, incluso de los bonos, ¿quiénes aparecen? Aparece ya el mundo más conocido de la renta variable, dícese las acciones. ¿Qué es una acción? Una acción representa una participación de una empresa y tiene un rendimiento compuesto por dos componentes, valga la redundancia. Por un lado, los dividendos. Hay ciertas acciones que reparten más dividendos que otras. Los dividendos, y de otro lado está el propio valor de la acción, el precio. ¿Por qué a los bonos los llamamos renta fija y a las acciones renta variable? Porque en el caso de los bonos, el componente más importante de ganancia es la tasa de interés que es fija. Tienen variación en el precio, pero la parte más importante de su ganancia, su fuente de ganancia principal, es el interés, que es fijo. Mientras que las acciones, que reparten dividendos, su fuente de ganancia principal es la revalorización, la apreciación de la acción. Por eso se le llama renta variable. Se puede invertir en una acción en particular, uno puede elegir cierta acción que le gusta. En este caso yo ponía el ejemplo de Nvidia. De hecho, esta información si la actualizo al día de hoy, la acción de Nvidia ya no está en $247, se encuentra en $298, una subida de 12% el día de hoy luego de presentar resultados. Uno puede invertir en una acción en particular, una empresa en particular que le guste, o puedes comprar un ETF. Un ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, no es más que una acción que agrupa acciones. Vamos a decirlo de manera muy sencilla. Es una acción que agrupa acciones. El ETF más conocido en el mercado es el SPY. Perdonen con el sonido. El ETF más conocido en el mercado es el SPY, SPY. El SPY o SPY es un ETF que replica al índice de Standard & Poor's 500, que es el índice que agrupa las principales 500 empresas de Estados Unidos. Yo no puedo comprar el índice como tal, porque el índice es eso, es un índice. Pero puedo comprar el SPY, que es el ETF que replica o que me haría estar expuesto a todas las acciones que están dentro del índice. Si uno quiere comprar Perú, por ejemplo, no vas a poder comprar el índice de la Bolsa de Valores de Lima, pero puedes comprar el EPU. El EPU es el ETF que agarra todas las acciones de Perú. EWZ es el caso de Brasil. Hay ETFs que replican países o índices de países, y hay ETFs que replican o bien simplemente un índice o agrupan acciones de un sector. Por ejemplo, Nvidia, dedicada a procesadores y demás temas de tecnología, entra en la categoría de tecnológicos. ¿Qué ETFs de tecnología existen? Existe, por ejemplo, el XLK, es un ETF que agrupa full acciones de tecnología. Nvidia, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon y demás. O también podría estar en el QQQ, que es un ETF que replica al índice Nasdaq de tecnológicas. Entonces, cuando yo quiero invertir en renta variable, puedo o elegir una acción en particular que a mí me guste, o lo que puedo hacer es comprar un ETF que agrupe distintas acciones. Es una manera de diversificar también el ETF. Finalmente aparece el grupo de alternativos. ¿Y quiénes están en los alternativos? Es el grupo probablemente más amplio, es la definición un poco más vaga del grupo. En alternativos lo que se va a encontrar son commodities, ahí están claramente los minerales, petróleo, alimentos, cualquier activo que sea
completamente benchmarkeable, es decir, estable en su producción, en su calidad, en la versión que uno le entrega. ¿Qué otro tipo de activos entra en los alternativos? Las criptomonedas. En este caso podríamos hablar de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Shiba Inu, Dogecoin. Tu Las tarjeta. varias que existen. Paso adelante también en el grupo de los alternativos, los fondos de cobertura o hedge funds, que son fondos que no tienen visibilidad de su estrategia hacia afuera. Para aquellos que les guste, en verdad, este mundo de inversiones, la serie Billions seguramente la han visto. El caso del fondo de Billions, el caso del fondo Axelrod es el típico caso de un hedge fund, en el sentido que un hedge fund o un fondo de cobertura, a diferencia de un fondo mutuo, que los fondos mutuos tienen una estrategia visible para todo el mercado de manera pública, los hedge funds no tienen toda su información de forma pública y toman decisiones a su gusto. Suelen ser los fondos que o tienen mayor rentabilidad o que también pueden desarrancarse. El año pasado han habido casos de hedge funds que quebraron, pero también han habido casos de hedge funds que tuvieron rentabilidades de 60%. Son activos de mayor riesgo. Finalmente, y dentro de los alternativos se encuentran las bienes raíces. En bienes raíces también dos opciones: o bien comprar el inmueble como tal, o la propiedad como tal, o la posibilidad de hacerlo a través de un instrumento financiero como son los REITs, Real Estate Investment Trust, que es como un ETF pero del sector inmobiliario en Estados Unidos, o a través de los FIBRAs, que recién han estado comenzando a funcionar en el Perú, fondos de inversión en bienes raíces, como los existen de Sura, del propio Creditor Capital y de otras casas de inversión. Así que existen diferentes tipos de activos de inversión, con cada uno con diferentes niveles de riesgo. De nuevo, al igual que el ahorro y la inversión, los activos de inversión no son mutuamente excluyentes. Uno puede armar un portafolio combinando estos diferentes tipos de activos para tener una mayor diversificación. Si ya decidí que quiero invertir, ya lo presupuesté y conozco los activos, ahora, ¿cuáles son los riesgos de invertir? Y hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es el riesgo al momento de invertir? Hay que primero responder a esta pregunta. El riesgo no es lo mismo que la incertidumbre. La incertidumbre es no saber qué va a pasar. Por lo tanto, no puedes cuantificarlo, no puedes predecirlo, no puedes hacer nada con la incertidumbre. Por eso es que la incertidumbre política es mala, porque no hay nada con qué estimarla, no hay nada con qué paliar, con qué mitigar los riesgos de una incertidumbre. Mientras que el riesgo, a diferencia de la incertidumbre, el riesgo es cuantificable, es medible. Cuando algo es cuantificable, cuando algo es medible, cuando algo es relativamente predecible, no 100% predecible, eso nos permite poder paliarlo, poder mitigarlo, poder medirlo, poder tratarlo de una mejor manera. Podemos tratar con el riesgo, es difícil tratar con la incertidumbre. ¿El riesgo siempre es malo? No, por el contrario. Si el mercado no tuviera riesgos, no tendría volatilidad. Y esto es algo que es importante. ¿Qué es el riesgo en el mercado de capitales? ¿Qué es el riesgo al momento de invertir? El riesgo no es más que la volatilidad. Es cuánto se mueven mis inversiones. Si les gusta una definición más matemática, el riesgo no es más que la desviación respecto a la media. Volatilidad, por lo tanto. Entonces, ¿siempre es malo el riesgo? ¿La volatilidad es mala? No. Por el contrario, la volatilidad es amiga. ¿En qué sentido? Si no existiera volatilidad en el mercado de valores, tendríamos todos los activos moviéndose en línea recta, completamente aburridos. Probablemente no habría posibilidad, no habrían oportunidades de generar excedentes o generar ganancias extraordinarias. En las circunstancias de mayor riesgo, como bien dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, cuando hay mayor volatilidad es cuando mayores ofertas, mayores oportunidades pueden aparecer. Así que esto es algo muy importante, el riesgo no siempre es malo. Claro, cuando hay niveles de riesgo demasiado altos, eso sí es malo, porque perdemos control de las cosas. Pero un cierto nivel de riesgo es bueno, un cierto nivel de volatilidad es bueno porque nos permite arbitrar, encontrar oportunidades ideales para comprar y para vender. Y luego viene la última pregunta, que es ¿por qué diversificar? ¿Por qué deberíamos de diversificar? Siempre nos hablan acerca de que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta y ese tipo de frases clichés. Pues yo prefiero darles un ejemplo práctico. Aquí lo que les estoy mostrando son cómo les ha ido desde el 1 de enero, eso quiere decir year to date, es decir, desde el 1 de enero hasta la fecha actual, cómo le ha ido a la acción de Nvidia. De hecho, esto es eso fue hasta hace un par de semanas. Actualmente, como les digo, Nvidia está mucho más arriba de esto, está más o menos en 110%. Una acción que vengo siguiendo desde inicio de año, justamente. La línea verde es Nvidia, la acción de Nvidia. La línea azul es el SPY, es el ETF que agrupa a las 500 principales empresas del Standard & Poor's, por lo tanto es un ETF
que ya te permite diversificar, te permite tener las 500 empresas, ganadoras y perdedoras, tienes todas las empresas. La línea amarilla es Kinross, de las principales mineras de oro del mundo, y la línea roja es Alibaba. Muchas veces la gente va a hablar acerca de los ganadores. De hecho, prácticamente todo el tiempo la gente que habla de inversiones, o todo el mundo que habla de inversiones, o cuando la gente habla de sus apuestas, te hablan de los ganadores, te hablan de las veces que ganaron plata. De hecho, muchas veces por eso existen también, cuando hablamos de influencers, a pesar de que converso con algunos de ellos, también se suele hablar mucho solamente de las ganancias, las ganancias, las ganancias. Todo el mundo cuenta las historias de las veces que compró Nvidia. Claro, todo el mundo va a decir, no, mira, yo compré Nvidia y en este momento estoy ganando 110%. Bueno, de acuerdo a la foto acá, 89% estoy ganando. Mira, no, sí, tú deberías de dedicarte siempre a elegir tus acciones particulares y tú hacer stock picking, como se le llama a la elección de acciones en particular, y vas a ver que siempre vas a estar ganando. Pero es verdad que cada vez que haces stock picking vas a estar ganando. Nadie te cuenta la historia, por ejemplo, de Kinross. A inicios de año, ya sabiendo que en el 2020 la Reserva Federal de los Estados Unidos y la gran mayoría de bancos centrales del mundo redujeron sus tasas de interés y emitieron cantidades industriales de dinero al mercado para poder paliar los efectos de la crisis, todos estos bancos centrales metieron demasiado dinero al mercado. La filosofía de inversión detrás de la compra de Kinross, detrás de la compra de una minera de oro, ¿cuál era? Se ha emitido tanto dinero en el mercado, se ha metido tanta plata al mercado, que eventualmente vamos a tener inflación y el dinero va a perder valor, se va a depreciar y la gente va a buscar un depósito de valor, un refugio. Y ese refugio va a ser el oro. Así que en vez de comprar oro, voy a comprar de las principales mineras de oro, voy a comprar Kinross. Es una filosofía de inversión, es una tesis de inversión que vista al 1 de enero no estaba mal. Esa persona que metió su dinero en Kinross, de hecho en algún momento de aquí de octubre estaba perdiendo 25%. Hoy por hoy estaría perdiendo 12.4%. No es tan trágico, pero nadie cuenta la historia de las veces que, haciendo stock picking, en vez de caer en un Nvidia, cayeron en un Kinross. Un caso incluso peor, Alibaba. En el caso de Alibaba, lo que hemos tenido ha sido, por un lado, regulaciones chinas muy duras de parte del régimen de Xi Jinping, y además le terminó pegando a Alibaba lo ocurrido con Evergrande, la principal inmobiliaria china, y el default que hizo, el impago de deuda, y la posibilidad de que esto generara contagios en el resto de la economía china. Sin embargo, había una buena filosofía de inversión detrás de comprar Alibaba a comienzos de año, y era que cuando comparábamos la bolsa americana con la bolsa de Europa y las bolsas asiáticas, al cierre del año 2020, la bolsa americana fue la que mejor rebotó luego de los primeros meses del coronavirus. La segunda en el ranking fue la europea, quedando rezagada respecto a la americana. Y la tercera fue la asiática, fueron los que habían quedado más rezagados. ¿Cuál era entonces acá la convicción o cuál era la tesis de inversión? A Asia le falta ponerse al día con el resto de mercados. A Europa también le falta ponerse al día con Estados Unidos. Así que voy a hacer una apuesta especial por Asia y Europa. De hecho, cuando comparamos el índice de Eurostoxx o comparamos fondos de acciones de Europa contra fondos de acciones de Estados Unidos, los fondos de acciones de Europa le ganaron a los de Estados Unidos. En el caso de Europa se cumplió efectivamente la filosofía de que Europa se tenía que poner al día, hacer catch-up, darle el alcance a Estados Unidos. No pasó con Asia por los diferentes factores que he mencionado y que eran imponderables. Pero la filosofía de inversión no era mala de comprar una acción tan representativa del mercado asiático como es Alibaba en China. Entonces mucha gente habla de los ganadores, pero nadie te habla de las muchas veces que suelen perder. El 70% de personas que se dedican a hacer stock picking, cuando lo hacen de manera inconsistente, pierden plata. El 70% de personas. Y en el medio, con menor volatilidad, aunque igual con volatilidad, con menor volatilidad, con un rendimiento nada despreciable de 22% en 10 meses, el SPY, el Standard & Poor's, el promedio de las principales 500 empresas. No me voy a poner a elegir solamente las ganadoras y me voy a ahorrar el estrés de haber elegido quizás una perdedora. Simplemente compré el mercado. Compré el ETF que representa todo el mercado americano y al cabo de 10 meses estoy 22% arriba. El valor de la diversificación entonces se traduce en dos cosas. Por un lado, mitigar los riesgos, mitigar o reducir las probabilidades de haber elegido mal. Puedes haber elegido bien, pero también puedes haber elegido muy mal. Reducir esa probabilidad, de un lado, y de otro lado, reducir la volatilidad, que es lo que más le genera estrés a las personas que invierten, ver su dinero moverse. Por eso es que se diversifica. ¿Qué fuentes de riesgo entonces existen en el mercado? Diferentes. Recuerden de nuevo
Cualquier pregunta, cualquier duda la podemos ir llevando por el chat y mantener los micrófonos apagados. ¿Qué tipos de riesgo existen en el mercado? El primer tipo de riesgo es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, aunque suene muy general, es el riesgo intrínseco, el riesgo inherente a invertir en el mercado. Puede estar sujeto a noticias de economía, política, la salud, como el coronavirus. Y se refleja en todas las acciones, en todos los bonos, en todos los tipos de activos. Por ejemplo, el coronavirus entre febrero y marzo de 2020, cuando se veía que iba a haber el cierre de las economías por cuarentena, ese fue un riesgo estructural de todo el mercado. Y tanto la renta variable, la renta fija y todos los alternativos, todos cayeron. Entonces el riesgo de mercado es el riesgo que siempre va a estar en menor o en mayor medida y es un riesgo transversal a todos los tipos de activos. Después aparece el riesgo país. El riesgo país es el riesgo del país en el cual uno invierte. Este riesgo efectivamente está afectado por política del país, la actividad macroeconómica del país y distintas cosas, la calificación del riesgo del país. Todas estas cuestiones son riesgo país. Entonces, una política inestable o índices de macroeconomía que no sean tan buenos o bajas de calificación de riesgo son cosas que a uno le hacen levantar una bandera. El riesgo moneda, que está muy presente en esos portafolios en las personas que les gusta estar viendo el tipo de cambio a cada rato, el riesgo moneda no es más que el riesgo de tipo de cambio. Es el riesgo de que yo tenga todas mis posiciones en soles, por ejemplo, y veo cómo el tipo de cambio comienza a subir. Alguien que decidió en 2020 simplemente tener soles y no tener ni un dólar, en ese momento se lo lamenta. O alguien que el 1 de enero de este año tuvo la oportunidad de dolarizar algo de sus soles en 3.60, ahora lo vieron en 4 y se deprimen. El riesgo moneda es el riesgo intrínseco a tener una sola moneda, es el riesgo del tipo de cambio. Riesgo crediticio, este riesgo es el más importante cuando compramos un bono o cuando estamos entrando en un fondo de renta fija. Este es el riesgo de que la empresa no me pague, también conocido como el riesgo de default. Entonces, el riesgo crediticio es básicamente el riesgo de que el emisor del bono, el riesgo de que la empresa o el Estado que emitió el bono no vaya a poder honrar ni los intereses ni la deuda como principal. Riesgo de reinversión es un riesgo que casi nadie se da cuenta que existe. De hecho, muchas personas lo ignoran. Y es un riesgo presente principalmente en los bonos y en todo tipo de activo que tiene un vencimiento. Es el riesgo que yo haya colocado todo mi dinero en algún depósito, bono o en un estructurado que tiene una fecha de vencimiento y cuando me devuelven mi plata y quiero volver a invertir ese dinero, ya no encuentro las mismas tasas de interés que antes tenía. Si yo coloco el 100% de mi dinero en productos que tienen un plazo ya prefijado y todos vencen el mismo día, me corro el riesgo de que ese día en particular sea un día en el cual, o un contexto en el cual las tasas de interés sean malas. Lo ideal es tener vencimientos escalonados porque, por ejemplo, hoy por hoy las tasas están al alza. El Banco Central de Reserva ha subido sus tasas luego de haberlas bajado. Las ha subido de 0.25 a 1.5%. Si yo agarro y corro y todo mi dinero de un solo golpe hace 6 meses lo hubiera colocado en un depósito, estaría encontrando tasas menores que las de ahora, que seguramente son menores a las que deberíamos de encontrar dentro de 6 meses. Así que, ¿cómo mitigar el riesgo de reinversión? Tener diferentes vencimientos. Finalmente, el riesgo de liquidez se trata del grado de dificultad para comprar o vender un instrumento de inversión. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la facilidad con la cual algo se convierte en dinero. Recuerdo una cliente mía que tenía acciones de baterías Etna y un cliente que tenía acciones de Apple. El cliente que tenía acciones de Apple las podía vender en cualquier momento. Siempre hay compradores. La cliente, la señora que tenía baterías Etna, no encontraba comprador. Porque el mercado peruano es muy pequeño y el mercado peruano para comprar acciones de baterías Etna era incluso menor. El riesgo de que tu inversión, de que lo que tú hayas comprado sea poco líquido, es que cuando no tienes compradores para lo que vendes, vas a malbaratear. O, si tú quieres comprar y hay pocos vendedores, te lo van a encarecer. El riesgo de la liquidez es que el precio sea muy injusto, sea que compras o que vendes. Así que hay diferentes tipos de riesgos y también me gusta de nuevo dar un ejemplo. Yo tenía un cliente en los tiempos como asesor de inversión que me decía, yo tengo un portafolio totalmente diversificado. Tengo las acciones de las 10 principales mineras de Perú. Mi respuesta, evidentemente, fue, primero, todas sus mineras están en Perú, por lo tanto, el único riesgo país que tiene es el de Perú. Si algo le pasa a Perú, usted va a pagar. Lo segundo, todas las acciones, 9 de las 10 que tenía eran acciones en soles, y una solamente estaba en dólares. Eso era un riesgo, porque estaba muy colocado, muy largo en soles. Y bueno, definitivamente el riesgo propio del mercado, el riesgo de la actividad económica, la única actividad económica a la cual había invertido era la minería. Si salía alguna ley minera no muy conveniente,
evidentemente le iba a afectar. No tenía consumo, financieras, cuestiones industriales, tecnológicas, no. Tenía todo en mineras peruanas, casi todas en soles. Mal. Básicamente tenía 9 acciones que eran completamente iguales y demasiado correlacionadas. Eso no es diversificar. Diversificar es efectivamente encontrar componentes muy diferentes para poder mitigar los riesgos. Una buena diversificación permite mitigar, parear, reducir riesgos. Una mala diversificación no hace nada, simplemente es repetir nombres. Aquí vamos a construir el portafolio. Ya hemos visto la decisión de querer invertir y presupuestarlo. Hemos visto qué es el riesgo y cuáles son las fuentes de riesgo y cómo es que se debe mitigar, justamente a través de la diversificación, una buena diversificación. Entonces, cuando yo quiero construir un portafolio de inversión, porque esto es importante, cuando nosotros comencemos a invertir, si es que ya no lo hemos comenzado a hacer, no hay que perder de vista una vista total del patrimonio. Las personas con mayor patrimonio, justamente personas perfil Family Office de $10 millones para arriba, como comentaba, siempre van a tener en su vista o siempre van a estar centrándose en ver todas sus fuentes de ingreso, todas sus fuentes de gasto, pero también todo el patrimonio, líquido e ilíquido. Se arman Excel y demás cosas, muchas cuestiones para poder resumir todo el patrimonio que uno tiene. Cuando uno invierte hay que hacer lo mismo. No es que yo simplemente tengo un fondo de acciones y tengo una acción y tengo este depósito y cada uno va por su lado y se acabó. No, siempre hay que tener una fotografía completa, el big picture de cómo es que está distribuido nuestro patrimonio. Lo primero entonces, construir el portafolio por partes, invertir con disciplina. ¿Por qué digo que se tiene que invertir poco a poco? Y siempre lo voy a decir, y es algo que decimos mucho en TIVA. Para invertir eficientemente hay que invertir poco a poco. Imagínense que están en enero del 2020. Ha comenzado el coronavirus, pero todavía no es que el mercado se lo ha tomado en serio. Es más, el mercado de valores de Estados Unidos todavía seguía subiendo y se estaba acercando a un pico, en el cual el SPY llegaba a niveles de $339. Es más, en enero pasó de 320 a 330. Si yo hubiera recibido $100 millones y agarraba y los ponía todos ese día, ese mismo día de enero agarraba y ponía los $100 millones y los invertía, al mes siguiente, en febrero, iba a tener una pérdida de 20%, al mes siguiente, en marzo, iba a tener una pérdida adicional de 20%. Por apurarme al invertir, lo que me termina pasando es que hubiera perdido 40% en esos 2 meses. Y luego habría tenido que esperar para poder recuperar. ¿Hubiera terminado ganando? Sí, pero lo hubiera pasado muy mal. Lo mismo pasa con las personas que quieren hacer market timing, es decir, que quieren encontrar el momento ideal para el mercado. Nadie tiene una bola de cristal, nadie aquí es brujo ni sabe el futuro. Hay que ser humildes en el mercado de valores. Más ganan las personas disciplinadas que las personas que saben. Esa es una historia real. Más ganan las personas que saben sus limitaciones para invertir o que saben sus limitaciones en conocimientos financieros y que dicen es, voy a invertir siempre la misma cantidad de dinero. Voy a agarrar mis $100 millones, ya quisiera, mis $100 millones y los voy a invertir siempre la misma cantidad de dinero. De repente, si el mercado baja, pongo un poquito más. O si el mercado sube mucho, ahí nomás me quedo. Pero siempre voy a tratar de invertir la misma cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Si el mercado comienza a bajar, como lo hizo el año pasado, entre febrero y marzo, con la caída de 40% del Standard & Poor's, si el mercado comienza a bajar y yo meto siempre la misma cantidad de dinero, con la misma cantidad de dinero voy a comprar más unidades, más acciones o más unidades de un fondo, más bonos. Porque como el precio ha caído, estoy comprando más barato. Si siempre invierto la misma cantidad de dinero, voy a comprar más unidades cuando el precio está más barato. Si por el contrario, el precio comienza a subir y yo sigo metiendo la misma cantidad de dinero, pero el precio comienza a subir, con la misma cantidad de dinero compro menos unidades porque se está encareciendo. Conclusión. Si yo siempre invierto la misma cantidad de dinero con disciplina, si yo invierto siempre la misma cantidad de dinero mes a mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, o la periodicidad que ustedes deseen, lo que va a terminar pasando es que van a comprar más cuando estaba más barato y menos cuando estaba muy caro. Conclusión, van a tener una mayor rentabilidad. Haciendo un ejercicio muy sencillo, en Credit Corp Capital veíamos el fondo de acciones global y una persona que invirtió constantemente, o sea, una cierta cantidad de dinero mes a mes en los últimos 3 años, versus una persona que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía porque se creía gimnasta o creía que podía leer el mercado. La persona que entraba y salía terminó con una ganancia de 13% luego de 3 años. La persona que simplemente invirtió la misma cantidad de dinero terminó teniendo un rendimiento de 55%. Si no es suficiente evidencia del valor de la disciplina y que
nadie tiene una bola de cristal para leer lo que ocurre en el mercado, creo que nos deberíamos de cuestionar algunas cosas. Hay que invertir con disciplina, hay que invertir poco a poco. Ese punto, por eso lo pongo como punto número 1, como un decálogo del inversionista inteligente. Les recomiendo leer El inversionista inteligente de Benjamin Graham. Excelente libro. Punto número 2, para comenzar a invertir hay que identificar nuestro perfil y nuestros objetivos. Antes de invertir hay que autoconocerse. Muchas personas siempre me dicen, yo soy agresivo, y no lo son. A una caída de 5% del mercado en septiembre, ya se ponen más bien agresivos ahí. Hay que ser humildes también con nuestro, no solamente con que no sabemos el futuro, sino también hay que ser humildes con nuestro perfil de riesgo. No todos somos muy agresivos, yo personalmente no soy demasiado agresivo, no todos somos tan agresivos, no todos estamos dispuestos a tomar demasiado riesgo, o también puede ser que algunas personas tienen metas muy cortas, objetivos muy cortos, entonces no puedes arriesgar si tu objetivo es ahora. Así que identifica tu perfil para saber qué tan tolerante al riesgo eres, si eres muy conservador o si eres más agresivo, y también el plazo de tus objetivos. Si tus objetivos son a corto plazo o a mediano plazo. Siguiente paso, que creo que no hay que explicarlo mucho más, diversificar para poder mitigar las distintas fuentes de riesgo. Ser paciente y respetar los plazos recomendados está completamente relacionado con el primer comentario, que era el hecho de invertir pacientemente, dejar madurar la inversión. Hay clientes en TIVA que han invertido por primera vez a través de la aplicación, y el mes de septiembre el índice Standard & Poor's cayó 2.4%. Estaban desesperados. ¡Ah, qué horror! En el transcurso del mes de octubre, el índice ha subido 5.5%. 6% en octubre. O sea, lo que se perdió en septiembre se recuperó y se sobrepasó en octubre. No hay que desesperarse por una semana, un día o un mes. Hay que pensar en el largo plazo. Una parte mayoritaria estratégica y una parte minoritaria táctica. Es un concepto muy técnico de inversiones. El 80% de tu portafolio de inversión, el 80% de tu patrimonio invertido, ¿cómo lo deberías de invertir? Lo deberías de invertir pensando en el largo plazo. Olvídate de leer el mercado y di, soy humilde, sé que este es un dinero pensado en el largo plazo, así que lo voy a tener completamente diversificado, entre renta fija, renta variable, una parte en cash, una parte en alternativos. El otro 20%, que es el táctico, donde tú puedes decir, ya, yo creo que va a pasar esto, o tengo la intuición, la impresión que va a pasar esto acá, ahí es donde uno podría hacer sus jugadas tácticas o sus apuestas, por así decirlo. Traducido a la gestión de patrimonios, por ejemplo, un cliente moderado podía tener típicamente 10% o 12% en el índice Standard & Poor's de Estados Unidos, pero una jugada táctica, la parte estructural, estratégica era tener ese 10%. Pero una jugada táctica este año podría haber sido, no, yo no voy a tener 10, voy a tener 8 y más bien le voy a subir a Europa, por ejemplo. Esa es una jugada táctica. Otra jugada táctica sería, no voy a comprar el índice Standard & Poor's, voy a comprar solamente 10 empresas que me gustan. No las 500, sino 10. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. Creo que no hay demasiado que decir acá. Si un fondo ha rendido 10% en lo que va del año, no quiere decir que todo el tiempo va a estar rindiendo 10%, porque la historia no es simplemente repetitiva. Así que no se dejen simplemente llevar por rendimientos pasados, por favor. Mentalidad de equipo. Cuando yo construyo un portafolio, voy a tener activos que van a ganar más que otros. Pero eso es como un equipo de fútbol. Hay algunos jugadores que van a brillar más, pero que necesitan de otros jugadores para poder justamente desenvolverse bien. Lo mismo ocurre en un portafolio de inversión. A veces uno tiene una cierta parte de renta fija como un refugio de valor y la parte de renta variable como la parte ganadora. Puede ser que este año justo no fue bien y la renta variable le ha sobrepasado mucho a la renta fija. Y no por eso yo voy a decir, ya no quiero nada de renta fija, quiero toda mi cartera de renta variable. No, porque si fuera un año malo, en un año malo la renta fija más bien me va a aguantar y la renta variable se golpea. Entonces, como en un equipo de fútbol, cuando yo tengo un portafolio y tengo un portafolio diversificado, sé que hay algunos jugadores que tapan o complementan a otros. Evaluar periódicamente el plan y las inversiones. Cuando yo tengo un plan de inversión o cuando ya quiero comenzar a invertir, no es que simplemente invierto y me olvido durante 10 años. No, constantemente hay que evaluar nuestros objetivos, hay que evaluar nuestro propio perfil de riesgo. Puede ser que hayamos aprendido cosas nuevas o que tengamos una apertura diferente al riesgo que lo que teníamos ayer. Y dos frases que me gustan mucho. No controlas el comportamiento del mercado, pero sí controlas tu comportamiento. Si el mercado sube, no vale la pena sobreemocionarse y meter plata, así nomás. Si el mercado cae, tampoco uno se puede culpar a sí mismo ni se va a estar lamentando sacar la plata automáticamente. Porque solamente somos una persona, nosotros no controlamos el mercado. Entonces, controlas
tu comportamiento, pero no controlas cómo le va al mercado. También esto se relaciona con la primera variable, y es, como no controlas el mercado y no sabes cómo va a ser el futuro, lo mejor que puedes hacer es mantenerte disciplinado, pensar en el largo plazo e invertir poco a poco. Y finalmente, time in the market supera, is better than time in the market. ¿A qué me refiero aquí? El tiempo que yo paso estando invertido, mientras más tiempo he invertido, ¿cuál es el momento ideal para invertir? Hoy. Mientras más tiempo paso habiendo invertido, mejores serán mis rentabilidades, en vez de estar a cada rato tratando de encontrar el mínimo y el máximo, no suele funcionar. Finalmente, ya llegando hacia la parte final de la presentación, hablamos de los distintos tipos de activos de inversión, pero nos preguntamos, ok, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo colocar mi dinero? Existe un vehículo de inversión bastante sencillo, bastante eficiente tributariamente, que son los fondos mutuos. Muchas veces se han hablado y hay demasiados mitos acerca de los fondos mutuos, como todos los fondos mutuos son iguales. En primer lugar, no todos los fondos mutuos son iguales, cada fondo mutuo tiene su propia estrategia. Por ejemplo, un fondo mutuo de bonos de Latinoamérica no tiene absolutamente nada que ver con un fondo de acciones del sector tecnológico americano. No tienen nada que ver, invierten en cosas 100% diferentes, así que les va a ir de maneras completamente distintas. Así que primer mito, no todos los fondos mutuos son iguales. Segundo mito, aunque ni siquiera debería de desmitificarlo, no, pero no voy a poder tener grandes ganancias. El año pasado, el Fondo de Acciones de Estados Unidos terminó cerrando el año con una ganancia de casi 35%. Este año, en lo que va del año, hemos tenido fondos que están ganando 17, 18%, casi 20% en lo que va del año. Son años excepcionalmente buenos, pero sí se pueden obtener rentabilidades bastante altas. ¿Qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un patrimonio administrado, un patrimonio conjunto, administrado por una sociedad administradora de fondos. En el caso de TIVA, Credicorp Capital, sociedad administradora de fondos. Y está formado por los aportes voluntarios de personas y de empresas. En un fondo mutuo pueden participar tanto personas naturales como empresas. Los fondos mutuos dedicados, ¿qué son? Existen dos tipos de fondos mutuos, por así decirlo, si esto ya lo voy relacionando con la oferta de valor en TIVA. Existen los fondos mutuos balanceados, que son fondos mutuos que invierten en todo el mercado. Por ejemplo, deuda global, invierte en toda la renta fija de todo el mundo. Acciones global, invierte en todas las acciones de todo el mundo. Y los fondos visión 1, visión 2, visión 3, que son fondos que combinan renta fija global con renta variable global. El fondo 1 más renta fija que renta variable, el fondo 2 más equilibrado entre los dos, y el fondo 3 mucha más renta variable que renta fija. Piénsenlo como los fondos 1, 2 y 3 de la AFP, pero los fondos visión, como los fondos deuda y acciones global, son fondos en dólares y que invierten 100% de los activos fuera del Perú. Entonces existen los fondos balanceados, como son estos de acá. Yo los suelo utilizar como la base de un portafolio. Un fondo balanceado es como que la base del portafolio, la parte estratégica. Y luego vienen los fondos dedicados, que son fondos que tienen una estrategia particular. No es que agarran todas las acciones del mundo o toda la deuda del mundo o que equilibran y balancean, no. Son fondos que invierten en cierto tipo de empresas, porque tienen un fondo o una estrategia dedicada, específica. Y bueno, nos dan, como digo aquí, acceso a estrategias especializadas y que buscan generar una mayor rentabilidad. Ese es el valor agregado que te debería de dar un fondo mutuo dedicado con una gestión activa. ¿Cómo funcionan los fondos en general? Bueno, cada fondo tiene una estrategia, por lo tanto, de acuerdo a la estrategia vas a saber en qué invierte el fondo y de acuerdo a qué invierte el fondo hay cierto riesgo y retorno asociado. Además, hay reglas de operación específicas. Hay fondos que te permiten invertir desde 100 soles o 100 dólares, hay fondos que te permiten invertir desde 1000 dólares. La permanencia mínima, hay fondos que tienen permanencia mínima de un día, hay fondos que tienen permanencia mínima de 30 días, es decir, si rescatas tu dinero antes de haberse cumplido 30 días, hay una comisión de rescate. Y así diferentes condiciones, cada fondo tiene sus propias condiciones. Se pueden hacer aportes y retiros en cualquier momento, es decir, tienes liquidez diaria en los fondos y eso es un gran beneficio. ¿Por qué invertir en fondos mutuos? Pues creo que hay varias razones por las cuales invertir en fondos mutuos es viable y es recomendable, especialmente para aquellos que recién quieran comenzar o hacer sus pininos en inversiones. Primero es que desde montos bastante pequeños ya tienes acceso a un portafolio completamente diversificado, cosa que en brokeraje a través de bolsa no necesariamente podrías hacer. Tienes acceso a un equipo de gestores especializados, cada fondo tiene un equipo atrás, y cada equipo lo que busca es generar un alfa, generar un valor agregado para ti. Por ejemplo, el Fondo de Acciones de Estados Unidos, el equipo en realidad está en Estados Unidos. El Fondo de Acciones de Europa, el equipo está en Irlanda. El Fondo de Acciones de Asia, el equipo está en Hong Kong. Y así. Hay un equipo especializado en la región que va a estar eligiendo por ti y va a estar manejando la plata para poder generar la mayor rentabilidad posible. Diversificación inmediata,
oferta amplia. Hay 24 fondos mutuos diferentes en TIVA, los pueden encontrar bajo el flujo de invertir por mi cuenta. Hay 24 fondos diferentes y 4 portafolios que mixean 2 fondos. Entonces uno va a encontrar el fondo que mejor le acomode para sus objetivos o para sus expectativas. La gestión activa, ideas únicas y finalmente eficiencia tributaria, y esto es algo no menor. Cuando yo entro en un fondo y luego decido retirar mi dinero, ahí es donde tengo que pagar impuestos, sobre la ganancia de capital, no sobre el capital total, sobre la ganancia de capital. Cuando yo metí $100 y mis $100 se convirtieron en 200, tengo una ganancia de 100. Sobre ese 100, 5% de impuesto es impuesto a la renta, y ese impuesto es retenido automáticamente por la sociedad administradora de fondos y automáticamente pagado a la SUNAT. Así que yo, cuando vendo mi fondo, cuando retiro mi dinero, el impuesto es calculado automáticamente y ya es pagado a la SUNAT. Entonces ya no tengo yo que reportar nada, ni preocuparme por nada. De hecho, en febrero, a todos los que invertimos en fondos mutuos y hemos generado ganancias de capital, que las hemos realizado, nos llega un reporte de atribuciones y retenciones tributarias. O sea, ya no tengo nada que hacer con SUNAT. Ya mis impuestos fueron retenidos y pagados. Punto número 1, menos trámites. Punto número 2, normalmente para poder invertir en acciones de Estados Unidos de manera diversificada, te vas a encontrar con varias acciones en las cuales, de generar una ganancia de capital, vas a terminar pagando un impuesto de 8, 15 o hasta 30%, no 5. Entonces, en ese sentido, los fondos se permiten invertir en tipos de activos en los cuales de otra manera terminarías pagando hasta 30% de impuestos. Ya para cerrar, entonces, ¿por qué TIVA? Hemos hablado de diferentes fondos y diferentes cosas. ¿Por qué TIVA? Bueno, TIVA como aplicación, que es la aplicación que justamente yo gestiono y lidero el equipo técnico y también de atención al cliente y de propuesta de valor. TIVA ofrece una asesoría 100% personalizada para aquella persona que se baje la aplicación o que ya se la haya bajado, se darán cuenta que la aplicación misma te va guiando. Te preguntamos por tu perfil de riesgo, luego queremos saber tus objetivos, si es que quieres invertir por metas, o si lo que quieres es elegir un fondo, te vamos a hacer un par de preguntas para poder guiarte y llevarte al fondo que estabas buscando, al fondo que más te gustaría. Control total de tu capital, tú decides cuándo, cómo, dónde meter la plata o sacarla. Inviertes desde montos pequeños, como digo, desde 100 soles o $100 puedes invertir en fondos mutuos. Libre disponibilidad, oferta de valor en soles o en dólares, hay fondos en soles, hay fondos en dólares. Mayor oferta hay en dólares porque el mercado de inversiones es mucho más amplio en dólares que en soles. Diversificación global, la gran mayoría de nuestros fondos invierten fuera de Perú para encontrar posibilidades de inversión fuera del país. Igual, por ejemplo, yo tengo mi AFP en Perú, esa AFP ya invierte de por sí 1% en Perú, mis ahorros o mis inversiones por otro lado las hago de manera global. Acceso a diferentes tipos de activos, desde liquidez, renta fija, renta variable, hasta alternativos. Una experiencia multimedia, a quienes no nos sigan nos van a encontrar en las redes sociales como TIVA-Latam, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y ahí constantemente estamos colgando material, diariamente colgamos material acerca de noticias, expectativas de mercado y también contenidos nuestros, así como este tipo de charlas. Además, mandamos un correo semanal con las noticias del mercado y un artículo que tenemos colgado en nuestro blog educativa en la web, en una página web, y ahí van a encontrar también material, por ejemplo, sugerencias de cómo invertir en circunstancias de inflación, cómo invertir ante los riesgos del último trimestre del año, qué fondos son convenientes para cada tipo de circunstancia. A lo que vamos es que la educación financiera y la experiencia con TIVA como asesor de inversiones, TIVA sí es no solamente un canal de colocación de fondos, sino como un asesor de inversiones digital. La experiencia con tu asesor no solamente es con el celular en el momento de ver la aplicación, sino también cuando recibas estos correos semanales con los reportes, cuando veas las redes sociales o cuando quieras buscarnos en nuestra página web. Existen dos modalidades de inversión en el app. La primera modalidad es invertir por metas. TIVA te recomienda cómo invertir para aquellas personas que no tienen mucha experiencia en inversiones y que lo que quieren es que TIVA les diga cómo deberían de invertir. Creen una meta. Establecen un objetivo financiero, crean una meta, por ejemplo, carro, casa, estudios de un hijo o estudios propios. Y de acuerdo al plazo de tu meta y de acuerdo a tu perfil de riesgo, TIVA te va a recomendar el portafolio ideal para lograr esa meta. El portafolio, cómo deberías de estar colocado, y también te va a decir cuánto deberías de estar ahorrando mensualmente. Si es que tu objetivo es a más largo plazo o si tu perfil es más agresivo, el portafolio que te vamos a recomendar estará más centrado en la renta variable. Si más bien tu objetivo es a corto plazo o tú tienes un perfil más conservador, te vamos a recomendar un portafolio más conservador, más de renta fija. Luego está la posibilidad de invertir por mi cuenta.
Invertir por mi cuenta, de hecho, ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque en invertir por mi cuenta vas a encontrar 28 alternativas de inversión diferentes, con 24 fondos mutuos distintos. Acciones Estados Unidos, Asia, Europa, innovación tecnológica, consumo global, sector seguridad y ciberseguridad, innovación oncológica, deuda high yield, deuda flotante, activos preferentes, acciones LATAM, acciones Perú. Lo que ustedes estén buscando lo van a encontrar aquí. Si lo que simplemente quieres es invertir de forma autónoma, que la aplicación no te diga, sino tú quieres explorar los fondos, quieres ver el menú y llegar ahí, perfecto. TIVA lo que tiene es una especie de marketplace, es como una especie de Amazon, un centro comercial en el cual vas a encontrar todos los fondos mutuos y puedes o bien tener un flujo guiado en el cual TIVA te dice, respóndenos a 2 preguntas y te vamos a decir cuáles son los fondos que te podrían gustar, o simplemente de todos los fondos que hay, elige. Si el menú es muy largo, porque son 28 opciones, ¿cómo hacemos para que esto sea más simple? A quienes ya se hayan bajado la aplicación y comiencen a interactuar con la aplicación, se darán cuenta que existe un botón de filtros. Entonces tú puedes filtrar tu búsqueda entre los fondos y puedes decir, yo solamente quiero fondos en dólares, de renta variable y que inviertan en Estados Unidos. Ya, te van a salir los 3 o 4 fondos que cumplen con esas características. O puedes borrar los filtros y decir, no, yo quiero fondos solamente en soles y con un ticket mínimo de 100. Ok, te van a salir los 3 fondos que cumplen con esas características. Utiliza los filtros como si se tratara de una página web para comprar ropa. Lo mismo aplica aquí, pero para comprar fondos mutuos. Es muy sencillo de usar, por eso los invito a descargar la aplicación y a también seguirnos en redes sociales. Aparte que una buena calificación en tiendas siempre nos va a ayudar a poder llegar a más personas. ¿Cómo funciona TIVA? Muy sencillo, el registro es correo, número de teléfono y una contraseña de 6 dígitos, que recomendamos que sea diferente a la de la banca móvil o Ayape o cualquier otro aplicativo que utilicen. Identificar tu perfil de riesgo, llenas 4 preguntas de opción múltiple y con eso sabemos tu perfil de riesgo, muy sencillo. Un perfil que puede ser ajedrecista, el más conservador, o paracaidista, el más agresivo. Crea una meta o elige el fondo que más te guste. Llenas tus datos personales, el llenado de datos personales demora de 5 a 10 minutos y se tiene que hacer una sola vez. Ese llenado de datos personales, ¿para qué es? Es para poder generar el contrato de administración de fondos, que es el contrato que regula todos los fondos mutuos, y crear la cuenta custodia o la cuenta mercado de capitales, que es la cuenta en la cual justamente va a estar la custodia de tus fondos. Ese llenado de datos es una sola vez y demora 5 a 10 minutos. Finalmente, luego de haber llenado los datos personales, estás listo o lista para poder invertir en cualquier momento como tú prefieras. Simplemente para cerrar, las rentabilidades de los portafolios que tenemos en el flujo de metas han sido estas de acá. En los últimos 12 meses, si nos damos cuenta, el portafolio más conservador, el 1, con menor rentabilidad, el 8, mayor rentabilidad en los últimos 12 meses. Yo prefiero no hablar de los últimos 12 meses, porque han sido 12 meses demasiado buenos. Prefiero pensar ya en 5 años, en un mayor plazo. ¿Cuánto ha sido el rendimiento anual en 5 años? O sea, el rendimiento anualizado. Pues el rendimiento anualizado ha sido de 1.8% en el caso del portafolio 1, o sea, año a año había hecho 1.8% en dólares, y el portafolio 8, 9.1%. De todas maneras, ese 1.8 supera la tasa de cualquier depósito a plazo y es un dinero que se puede disponer en cualquier momento. El 9.1 evidentemente supera a muchas alternativas de inversión en dólares. 9.1% en dólares. El dato está acá. Imagínense les quería mostrar la parrilla de fondos, las alternativas de fondos que hay. Estos de acá son todos los fondos que hay en Credicorp Capital. Prácticamente todos los fondos que hay aquí son los fondos que van a encontrar en nuestra aplicación. Mi recomendación, como asesor de inversiones, como encargado también de la aplicación, utilicen los fondos Visión 1, Visión 2 y Visión 3, si lo que quieren es invertir en dólares, como la base de su portafolio y prográmenle un débito automático, es decir, un aporte mensual, para justamente mantenerse invirtiendo siempre la misma cantidad de dinero. Utilicen el fondo Visión 1, Visión 2 o Visión 3, si son más conservadores el Visión 1, si son moderados el Visión 2, si son más agresivos el Visión 3, y que sea la parte más importante de su portafolio, que sea la base gruesa de su portafolio, la cual le van a hacer aportes mensualmente. Y luego de esa base, ya pueden hacer sus apuestas particulares, sus convicciones de inversión, sus tesis de inversión particulares. Por ejemplo, todavía las tasas de interés pueden seguir subiendo, entonces un fondo de deuda flotante, que son fondos de bonos cuya tasa flota, cuya tasa sube con las tasas de referencia. Ese fondo, si las tasas de referencia suben, las tasas de ese fondo suben, por lo tanto ese precio va a subir. Ese fondo todavía le puede ir bastante bien. O el deuda high yield, también en el universo de la renta fija, es un fondo que en circunstancias de inflación, pero con recuperación económica, es un fondo que se suele comportar bastante bien, con una rentabilidad más o menos de 6%, 6.5%, el deuda flotante también, y con no tanta volatilidad. Si más bien lo que quieren es encontrar algo en acciones, perfecto. Yo quiero hacer una apuesta regional, a una región. Puede ser Estados Unidos, Europa, puede ser Asia, puede ser China en particular, puede ser Perú, puede ser LATAM.
O de repente lo que dicen es, no, yo voy a apostar por un sector. Voy a ser defensivo. Quiero meter en acciones, pero quiero ser defensivo, consumo global. O no, quiero invertir en acciones, pero yo quiero ir al futuro. Quiero invertir en acciones que sean de tecnología. Innovación, sector de seguridad, son fondos que invierten en acciones de tecnología. Que utilicen como base los Visión, diversificados. Existe el fondo Visión 2 en soles, también existen fondos de corto plazo y mediano plazo en soles. Vamos a seguir ampliando nuestra oferta de valor en soles definitivamente, pero quien piensa en dólares, utilice los fondos Visión como una base y luego los demás fondos para poder complementar. Quien tenga soles, ciertamente es una recomendación tener ambas monedas, por si acaso, tengan soles y dólares siempre, es bueno tener ambas monedas. El que tenga soles más bien, lo que puede hacer es, una parte podría ir a este fondo Visión 2 soles, que permite invertir en renta fija y renta variable global, desde moneda nacional, en soles, pero traten también de tener algo de dólares, simplemente como una manera de defenderse del sol. Así que, abierto a preguntas, la primera pregunta que quería atender era la de Patricia. ¿Requerimos una cuenta en dólares para inscribirnos en la app, en caso de que quiera invertir en dólares? No. De hecho, justo ha salido una campaña radial, hoy día lo escuché en RPP, ha salido una campaña radial muy importante por parte del BCP, para que, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta en soles y quieres invertir en un fondo en dólares, lo puedes hacer en TIBA. La operación que se va a hacer al tipo de cambio de ese momento que tenga el banco. Sin embargo, y siendo 100% honesto, yo recomiendo tener una cuenta en dólares si lo que quieres hacer es invertir en dólares. ¿Para qué? Para que puedas para que cuando quieras cambiar tus soles a dólares, puedas comparar el tipo de cambio que te da el banco versus el tipo de cambio que te da Cambista, o el que te da Tecambio, o el que te da Cocos y Lucas, o el que te da cualquier casa de cambio. De tal manera que, porque el tipo de cambio, lamentablemente este año en el Perú ha sido un elemento de mucha volatilidad, y sí puedes encontrar en un lugar, en una casa de cambio, diferencias bastante fuertes. Entonces, si lo que quieres es que tengas el tipo de cambio más eficiente posible, lo mejor es que tengas una cuenta en dólares, la cuenta más barata que pueda haber, o simplemente tener una cuenta en dólares, y hagas el tipo de cambio comparando lo que te salga en Tecambio, Cambista, Cocos y Lucas, y lo que te dé el propio banco. Un fondo que no tenga riesgo a perder dinero. Ok. En TIBA no lo tenemos, porque es un fondo que tiene una muy baja rentabilidad, se llaman fondos liquidez. Son fondos que invierten 100% de sus activos en depósitos. Los fondos de liquidez tienen un rendimiento esperado en soles de 3.5%, pero disponible en cualquier momento. Y en dólares de 0.9%, disponible también en cualquier momento. Esos son los fondos que realmente no tienen riesgo de mercado porque son fondos simplemente de depósitos, no pueden perder. O muy rara vez podrían haber perdido. ¿Qué fondo es el siguiente en el escalón que tiene un riesgo, pero es muy pequeño? Los fondos de corto plazo, en soles y dólares, son como el paso siguiente a los fondos de liquidez. Los fondos de corto plazo, soles y dólares, son fondos que contamos en nuestra oferta de valor en TIBA. Ok, yo quisiera invertir, pero que en cualquier momento poder sacarlo, o no perder ni un centavo, o que no me descuenten, al contrario, que gane, aunque sea, pero sin riesgo. Ok, o sea, lo que quiere, la pregunta que teníamos acá de Camila, es, quiero invertir, pero no quiero tener ninguna posibilidad de perder. Ok, existen ahí entonces dos alternativas, Camila. Una, que sería la apertura de depósitos a plazo. Compara Bien, por ejemplo, es una muy buena plataforma para poder revisar depósitos a plazo entre diferentes entidades. Claro, cuando uno rescata un depósito a plazo, suele haber un castigo ahí sobre el interés que a uno le pagan. Si no, la otra posibilidad, como digo, si efectivamente no estás dispuesta a tomar absolutamente nada de riesgo, los fondos de liquidez son fondos que invierten totalmente en depósitos a plazo, pero son disponibles en cualquier momento. Esos son los fondos que mejor podrían acomodar para ti. No están en la aplicación, pero se encuentran en la web de inversiones, o pueden llamar al banco y los van a contactar con una persona del equipo de la Fuerza Mutua, de Credit Corp Capital, y ellos ofrecen los fondos liquidez. Pero también son los fondos, como digo, que tienen menor rendimiento porque justamente no tienen casi riesgo. No tienen riesgo. ¿TIBA cobra alguna comisión por sus servicios? No. La única comisión que existe en los fondos mutuos es la comisión de administración de fondos. La comisión de administración de fondos es la comisión que cobra el equipo que administra los fondos. Valga la redundancia, valga la repetición. La comisión por administración de fondos es una comisión anual que se cobra o se descuenta diariamente del valor del fondo. Por ejemplo, una comisión de 1%, divídanla entre 365, y ese porcentaje ínfimo es lo que te descuentan diariamente del valor del fondo. Casi que ni se siente, y no son comisiones demasiado altas.
TIBA no cobra ninguna comisión a los clientes. No cobramos ninguna comisión. Simplemente somos un canal abierto para que las personas puedan llegar a los fondos. TIBA no cobra comisión. Invierten en criptos. Directamente no tenemos un fondo de criptos, a pesar de que es algo que se está evaluando. Hay alguna empresa dentro del fondo de innovación tecnológica, hay alguna empresa que invierte en blockchain, que es la tecnología detrás de la generación de criptomonedas. Entonces no tenemos un fondo exclusivamente de criptos. El día de hoy conversaba con un amigo mío que le gustan las criptos. El día de hoy Shiba Inu, que es una criptomoneda, estaba cayendo 17%, ayer caía 23%, pero son activos que tienen ese tipo de volatilidad, y está bien. En el caso de TIBA todavía no hemos incluido fondos de criptomonedas por su altísima volatilidad. Pero en el Fondo de Innovación Tecnológica ciertamente hay algunas posiciones que invierten en tecnología de blockchain, que es la que justamente ayuda a generar criptomonedas. No sé si tenemos alguna pregunta de repente. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Ok. A ver, chicos, recuerden si tienen alguna duda o consulta, pueden dejarla en el chat para que yo se los pueda poder ayudar en esta duda o consulta. Vamos a darles unos minutitos para que puedan hacer sus preguntas. Ya, creo que no hay ninguna duda o consulta. Ahí se escuchó alguien. John, ¿quieres hablar? Sí, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, se te escucha. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quisiera hacer una consulta con respecto, por ejemplo, ¿qué es más conveniente, ¿no? Hacer inversiones en soles o en dólares. ¿Qué es más conveniente, invertir en soles o en dólares? Sí, ahorita mismo, claro, con la coyuntura que estamos pasando, ¿no? Ok, hay una cuestión muy interesante cuando uno se pregunta, y me lo han preguntado antes, ¿qué es más conveniente, soles o dólares? Vamos a comparar, vamos a hacer una comparación un poco dura, ¿ya? El tamaño de la economía peruana y el tamaño del mercado de valores peruano versus el tamaño de la economía norteamericana de Estados Unidos y el tamaño del mercado de valores de Estados Unidos. Es un mercado muchísimo más grande. Además, el dólar es una moneda utilizada internacionalmente, el sol no, el sol es utilizado en nuestro país. ¿Qué hace esto? El hecho de que el mercado americano sea mucho más grande y que el dólar sea más utilizado a nivel internacional, hace que el abanico de posibilidades de inversión en dólares es mucho más amplio que el abanico de posibilidades en soles. Entonces, un primer factor a tomar en cuenta, soles o dólares, es el hecho de que en dólares el abanico de posibilidades es mayor. Las opciones de inversión son más amplias, son más diversas. Eso es lo primero. Lo segundo que también hay que tomar en consideración, y más bien acá es en favor de los soles, es en renta fija al menos, mayores rendimientos hay en soles que en dólares, porque las tasas de referencia, la tasa de política monetaria, es mayor en soles que en dólares. Ahí punto para los soles. Si hacemos algo general, en dólares hay muchísimas más posibilidades de invertir y hay muchísimas posibilidades también de invertir con mejores ganancias. Entonces, el dólar es la moneda predilecta para invertir más. O sea, si me haces elegir entre soles y dólares, voy a decir que dólares. Sin embargo, y como corolario, como último comentario ahí, les mencioné el riesgo de moneda. Si el 100% de tu patrimonio lo tienes en una sola moneda, te corres el riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, las personas que cambiaron todo su dinero de soles a dólares a 4.15, cuando el tipo de cambio bajó de 4.15 a 3.92, se querían jalar los pelos. Y el error fue que agarraron todo el dinero y todo lo pasaron a dólares. Lo mismo en el momento de gestionar su patrimonio. Tengan dólares y tengan soles. De tal manera que si sube o baja el tipo de cambio, no les va a importar tanto. Pero sí hay mayor predilección a los dólares, claro. Disculpa que te interrumpa, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Una preguntita, rápida. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, ya, ¿no? Por ejemplo, ya, con lo que me estás diciendo, ya tengo decidido hacerlo en dólares, ¿en qué tipo de sectores o empresariales recomiendas, o rubros empresariales recomiendas tú hacerlo, ¿no? Ya sea, no sé, tecnológicos, no sé, financieros,
sea, en qué tipo de sectores empresariales. ¿Sí me entiendes, verdad? Y quiero decir, Perfecto, perfecto. No, si hablamos en materia de sectores, hay dos cosas ahí importantes. Pensando en el largo plazo, claramente la tecnología es un rubro que uno tiene que tener. Si es que vas a elegir algún sector, el sector tecnológico es vital para el largo plazo. Es un sector de alta volatilidad, por si acaso. Como es un sector de crecimiento más alto, también es donde se dan la mayor cantidad de fracasos. Pero es el sector que mayor crecimiento potencial tiene hacia el largo plazo, tecnología. Así que si es que uno quiere hacer una apuesta de largo plazo, tecnología es una apuesta de largo plazo rotunda. Por coyuntura, el sector consumo es valioso. Consumo y financiero son valiosos porque son sectores que el sector financiero se mueve bien con los ciclos económicos y el sector consumo es un sector bastante resiliente. Hay que tomar en consideración que la bolsa cayó el año pasado, entre febrero y marzo, pero luego rebotó y terminó en positivo, y el año 2020 terminó siendo excelente para la bolsa y el 2021 también. Y de hecho, desde 2008 llevamos con muchísimos años buenos, muchos años buenos. 2015 de repente fue medio malo, 2018 cerró mal, pero en la gran mayoría de los casos han sido muchos años buenos. Entonces siempre hay que tener una parte de la cartera defensiva. Si lo que tú estás buscando es tener una cartera diversificada, equilibrada, no agarres y metas todas las balas a tecnología. Trata de tener una parte, sí, en tecnología, incluso dentro de tecnología podría ser más específico y buscar tecnología en la nube con algo como cloud, o podrías buscar robots, o podrías buscar inteligencia artificial, o bueno, ir por el fondo de innovación tecnológica. Y por otro lado, complementarlo con un fondo que sea un poco más cauto, un poco menos volátil, como puede ser un fondo de consumo global. Son dos fondos que utilizamos bastante nosotros. Por último, una última consulta. ¿Ustedes tienen Sí. como una escuela de entrenamiento financiero para nosotros, para aquellas personas que estemos interesados en ¿no? estar ahí dentro, en Betiva, y hacer nuestras inversiones? De hecho, tenemos muchos contenidos en la aplicación. Más que un entrenamiento, más que una clase constante. ¿Qué cosas hay? Primero lo primero, y es que Tiva tiene un call center, un contact center al cual se puede llamar en cualquier momento de lunes a viernes, y también los sábados en la mañana. El contact center atiende todas las preguntas, sean operativas, técnicas o de mercado, y en última instancia algunas de estas preguntas terminan derivándose a mí o a un asesor de inversiones para poder hablar justamente de tu portafolio. Entonces hay un call center y hay un correo también de soporte para poder llevar estas consultas. De otro lado, también hay que tomar en consideración que en Tiva tratamos de hacer justamente contenidos multimedia. Por ejemplo, muchas de las cosas que hemos hablado en esta presentación son contenidos que también se encuentran en nuestro Instagram y que constantemente estamos comentando. Entonces, todos los días estamos haciendo contenido en Instagram, no solamente para hacer ruido, para publicar alguna imagen ni nada por el estilo, sino que estamos hablando del mercado. También hay un reporte semanal que mandamos a nuestros clientes sobre circunstancias de mercado, cuáles son las noticias de mercado y qué es lo mejor que uno puede ir haciendo en esas circunstancias de mercado, para poder guiarte, para poder asesorarte en ese camino. Finalmente, en nuestra web, en Educativa, ¿no? Vas a encontrar esa sección justamente en tiva.pe, en la sección educativa, vas a encontrar artículos que nos hablan acerca de cómo invertir, sea valores generales de cómo invertir de manera eficiente e inteligente, pero también hemos escrito artículos acerca de coyuntura de mercado, factores de riesgo y de qué manera colocarse para poder navegar de la mejor manera. Entonces, tienes este tipo de eventos, este tipo de webinars. También vamos a seguir haciendo eventos en vivo en nuestras redes sociales. Síganos en las redes sociales, por eso lo digo. En redes sociales generamos contenido, en la aplicación también vamos a estar generando contenido y finalmente en nuestra web en tiva.p. Pero como digo, es el app, el correo semanal que enviamos, los contenidos en las redes sociales, nuestra página web y los eventos. Por esos 5 medios nos van a poder encontrar. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el comentario. Gracias. A ti por las preguntas, Guillermo. John. Buenas preguntas. Nos pregunta Isabel. Disculpa, prosigue. Sí, tenía un par de preguntas que estaban acá, veía, luego de la pregunta de las criptos. ¿Cuánto es el mínimo que se puede invertir en Tiva? En Tiva lo mínimo que se puede invertir es 100 soles o 100 dólares. Los rescates mínimos son de 20 soles o 5 dólares. Son cantidades que no, en verdad no es que son privativas. Y la permanencia mínima, hay fondos que tienen permanencia mínima de un día, entonces yo puedo invertir hoy, luego pasan 2 días hasta que la operación finalmente liquida, o sea, se concreta la operación, y al día siguiente yo podría rescatar el dinero. Obviamente que no es la idea, pero el valor detrás es, o sea, si bien siempre nuestra recomendación es invertir a largo plazo, el valor detrás es que se puede disponer del dinero en cualquier momento.
¿Cuál es la diferencia entre invertir en TIVA o invertir con un banco X? Creo que hay una diferencia principal. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre invertir en TIVA y yo mismo ir a preguntar por los fondos mutuos? TIVA, como aplicación, lo que hace es guiar. Por ejemplo, si tú quieres invertir orientado hacia una meta, de acuerdo al plazo de tu meta, de acuerdo a tu perfil, el robot de TIVA va a calcular cuál es el portafolio que a ti más te conviene. Si más bien lo que quieres es elegir uno de los fondos disponibles que hay en la aplicación, también te vamos a guiar y vas a poder utilizar los filtros para encontrar justamente ese fondo que más te conviene. Una cosa es que hayan los productos disponibles, que estén todos los fondos en la aplicación, pero otra cosa también es que la aplicación como tal lo que busca es asesorar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre invertir en TIVA o invertir en un banco X? Es básicamente el hecho de que TIVA lo que procura es no ser una plataforma simplemente de inversión, no es simplemente una app para colocar plata y se acabó la historia, para hacer operaciones, sino efectivamente cumplir un rol de asesoría con sus clientes, como lo estoy haciendo justamente yo acá y hacemos también por nuestros otros canales. Y bueno, también creía que una de las grandes cosas que se han hecho con TIVA es que TIVA ha ayudado a reducir tickets mínimos de operación y también las permanencias mínimas de operación. Los fondos antes no tenían estas condiciones. Próximamente también vamos a estar sacando, bueno, aterrizándolo también en otro lado, ¿no? Que constantemente nosotros sacamos campañas, por ejemplo, hasta el mes de octubre había una campaña para un viaje a Cartagena, también han salido campañas para iPods, iPads y demás cosas. Cada cierto tiempo sacamos campañas de este tipo y próximamente iremos haciendo una política de referidos para que también, por el hecho de invertir en TIVA y traer referidos o pasar mucho tiempo en la aplicación, eso te permita traer beneficios particulares por ser cliente nuestro. ¿Se puede invertir en acciones? ¿Cuál recomendaría? En TIVA no se puede invertir particularmente en una acción. TIVA no es un broker, TIVA no es un asesor de bolsa. Se puede invertir en acciones a través de los fondos de acciones. Entonces, por ejemplo, si uno quiere invertir en todo Estados Unidos, el fondo de acciones de Estados Unidos es una manera bastante eficiente de poder invertir en todo Estados Unidos. Si lo que quieres es comprar una acción en particular, ¿qué puedo recomendar? Hay dos maneras de invertir en una acción en particular. O bien a través de una sociedad de agente de bolsa, una SAP, como puede ser Credicor Capital Bolsa, Seminario SAP, Calpa SAP, o a través de una aplicación por internet o un medio digital, como puede ser, por ejemplo, Interactive Brokers, Ameritrade, eToro, Robinhood y las mil aplicaciones que hay para poder tradear. En TIVA se puede invertir en acciones de forma diversificada en los fondos que tienen diferentes posiciones. Por ejemplo, el fondo de Europa tiene 60 acciones ahí mix. Pero como digo, ¿por qué en este caso yo prefiero fondos? Básicamente por este gráfico que les había mostrado antes. Y es, ¿por qué utilizamos los fondos? Porque los fondos nos permiten estar en este lado, en este grupo de acá, en el grupo del SPY, en el grupo de las inversiones diversificadas. Si uno elige una acción en particular, o bien te puedes terminar como Nvidia o puedes terminar como Alibaba. En TIVA, entonces, existen los fondos, como por ejemplo, acciones Estados Unidos, acciones Europa, Asia emergente, China, Latinoamérica, Perú, acciones de sector consumo, sector seguridad, innovación, sector oncológico, y bueno, en renta fija, ya sabemos, están deuda global, deuda high yield, preferentes y deuda flotante. ¿TIVA es un agente de la Bolsa de Valores? No. Un agente de Bolsa de Valores, una sociedad agente de bolsa, es una empresa o una entidad dedicada a poder poner compras de acciones, compras de bonos o compras de notas estructuradas. TIVA es un canal digital que asesora para poder invertir en fondos mutuos. Eventualmente en TIVA también vamos a incluir acciones, eventualmente. En cuyo caso TIVA no va a ser, no va a ser una SAP. TIVA lo que va a hacer es un asesor. TIVA lo que hace es te encamina hacia los productos. Te ayuda a encontrar los productos, que es el rol que hace un portafolio manager en un family office, un fund manager en el caso de un fondo mutuo grande, personas que manejan muchísima plata, o un asesor de inversiones como los hay en Enalta y en la banca privada. ¿Es un buen momento para invertir considerando la situación política y económica y el aumento en el riesgo país? Depende. ¿Es un buen momento para invertir en Perú? Tiene sus riesgos, a pesar de que yo creo que somos un país muy resiliente. Somos un país probadamente resiliente. Diría que ahí más bien la pregunta es invertir diversificadamente, porque bueno, si lo aterrizo yo en la aplicación como tal, la aplicación te permite invertir en posiciones de todo el mundo. ¿Ese es el momento ideal para invertir? Siempre es el momento ideal para invertir,
pero poco a poco. Por ejemplo, de 100 en 100, o de 200 en 200, o de 500 en 500 y no quieren ir muy despacio. ¿Cuál es el momento ideal para invertir? El momento ideal para invertir es hoy. ¿Debería invertir todo hoy? No. Como ya les he dicho, invertir poco a poco. Si el mercado cae y yo sigo metiendo la misma cantidad de dinero, voy a estar comprando más barato y cuando recupere voy a ganar más plata. Si el mercado comienza a subir, yo comienzo a tener ganancias, pero como sigo invirtiendo, estoy comprando un poco más caro. Conclusión, si siempre invierto la misma cantidad de dinero día a día y me olvido nadie tiene una bola de cristal, si me olvido de la bola de cristal y digo, ok, soy humilde, e invierto siempre la misma cantidad de dinero, en el largo plazo voy a generar mayores ganancias. La diferencia entre invertir o hacer la gimnasia de entrar, salir, versus invertir siempre la misma cantidad de dinero, en el largo plazo termina siendo de una rentabilidad, imaginemos, de 5.5 versus un 8% por el hecho de haber invertido siempre la misma cantidad de dinero. Y si la pregunta va más hacia el lado peruano, pues es un momento en el cual todavía hay que seguir siendo cautelosos, hay que seguir estando atentos a distintos factores, creo, de política y demás, y de equilibrio de poderes. Esperemos lo mejor. Como digo, este es un país altamente resiliente, con gente muy buena. ¿TIBA es confiable? Sí. TIBA, si es que nos ponemos muy legalistas, TIBA es una empresa de Créalo y Créalo es una empresa de Credit Corp. Por lo tanto, TIBA es una empresa de Credit Corp. En TIBA, ¿cuál es el circuito de la información? Tú tienes tu cuenta bancaria en el BCP y quieres invertir en un fondo mutuo de Credit Corp Capital, TIBA simplemente está al medio para recomendarte a qué fondo colocar tu dinero. Pero el dinero y tu información siempre viajan en un círculo cerrado entre el BCP y Credit Corp Capital, entidades del mismo grupo. Así que TIBA es 100% confiable. Es más, estamos dentro de los parámetros de seguridad técnica y legal, no solamente de Perú, sino también de Colombia, porque también funcionamos en Colombia, así que tenemos doble barrera de seguridad. Además, cuando uses la aplicación te vas a dar cuenta que para poder enrolarte tienes que pasar por el proceso de biometría facial. Así que no pueden suplantar tu identidad, porque nadie tiene exactamente tu cara y si tuvieran una foto, la biometría facial falla, porque la biometría facial necesita una señal de vida, como un movimiento de la cabeza, un guiño o algo más. Así que no se puede engañar a la biometría facial. Así que tanto organizacionalmente como funcionalmente la aplicación es muy confiable, es 100% confiable. Además, solamente puedes hacer aportes o retiros desde y hacia tus cuentas, no desde cuentas de terceros. Eso lo hemos hecho para prevenir desvíos de dinero. Y bueno, de los riesgos que se corre por invertir en TIBA, realmente no hay un riesgo por TIBA. TIBA como tal es una aplicación que es bastante segura y está respaldada por Credit Corp Capital y BCP, finalmente. Y como digo, operativamente hablando, el dinero solamente entra y sale desde cuentas propias, nunca la cuenta de un tercero. Y en materia técnica también, cualquier operación que uno vaya a hacer o el hecho simple de enrolarse en la aplicación requiere biometría facial, lo cual es muy seguro. Excelente, muchas gracias a los estudiantes y a los participantes que han estado realizando unas preguntas para que Joseph nos pueda ayudar. Una vez más agradecemos a BCP y sobre todo a TIBA Perú por esta increíble charla que nos ha ayudado a todos a tener una mejor percepción sobre las inversiones y cómo esta app de TIBA también nos puede ayudar a tener una mejor gestión en ellas, ¿no? También agradecemos a todos los estudiantes en su participación. No se olviden, chicos, de rellenar el formulario. Lo voy a volver a pasar para que puedan registrar su participación. Y antes de que nos podamos despedir, por favor, pediría a todos amablemente de que prendan sus camaritas para que podamos tener una foto conmemorativa de una charla tan importante como la que acaba de brindar el día de hoy el licenciado Joseph. Vamos a esperarlos unos minutos para que puedan prender sus cámaras. Ahí volví a pasar el link del formulario para que se puedan registrar, para que puedan registrar su asistencia. A ver, chicos, anímense a prender sus cámaras para poder tomar una foto de recordatorio. Milagros, Katia, Marta, anímense a prender sus camaritas. Helen, Juan, Enrique.
Creo que esos son todos. Ya, ok, creo que esos escucha? son todos. ¿Sí? ¿Se te escucha? ¿Tienes alguna duda? No, lo que pasa es que no, sino tenía una duda que nos dé un poco de ejemplos de cómo se podría hacer lo que dijo el profesor como, de los ejemplos que mandó, pero que un poquito que lo agrande. Ok, primero vamos a tomar una foto para que los estudiantes puedan proseguir, ¿sí? A ver, ya chicos, todos miren a la cámara y sonríen, por favor. 3, 2, 1. Ya, excelente. Ahora sí, puedes proceder a poder ayudarte. Gracias, ¿Qué, chicos. qué ejemplo era en particular acerca de alguna acción, algún tipo de activo, cómo construir el portafolio? Creo que debe quedar en la consulta. Hola, ¿sigues ahí? Tienes tu micrófono apagado por si estás realizando la consulta. Ok, me parece que Creo que en tiene todo un caso poco... estamos. Sí, Sí. ok. Si no, cualquier cosa saben que nos pueden contactar y cualquier otra consulta que venga de parte de los estudiantes, igual estamos con Carlos Viñolo del BSP y yo, atentos para cualquier duda. Perfecto, entonces una vez más agradecemos, muchas gracias licenciado Joseph por la charla del día de hoy. Yo sé que los estudiantes se llevan un gran aprendizaje y gracias por la participación, chicos. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente taller, vamos a estar promocionándolo por las redes, así que no olviden seguirnos por el Instagram, el Facebook, para que no se pierdan de ninguna noticia sobre el instituto y sobre todo estas charlas que nos ayudan a seguir potenciando sus aprendizajes de ustedes. Así que muy buenas noches a todos y cuídense. Muchas Gracias. gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos.